Hola, ¿no sabes nada de trading? Bueno, quédate en el video que ahora te voy a empezar a mostrar conceptos básicos para que aprendas. Así que quédate en el video. Bueno chicos, vamos a arrancar con la clase, ¿sí? El tema que vamos a empezar a tocar hoy, ¿sí? Van a ser uno de los cuales yo me baso mi estrategia, ¿sí? Que son los order blocks, ¿sí? ¿Qué serían los order blocks? Son bloques de órdenes como lo dice la palabra, pero les voy a decir cómo van a ser. Vamos a tener diferentes order blocks, ¿sí? Nosotros vimos como cuando tenemos oferta y demanda, ¿sí? De que el precio se impulsa para después tener un nuevo retroceso y retomar su tendencia. Bueno, ¿qué pasa? Vamos a tener los order blocks, ¿sí? Que se van a generar. El order block clásico, ¿sí? Se genera después de un rompimiento de estructura. Entonces, al generarse después de un rompimiento de estructura, tanto sea porque supera un low, supera un high o supera un low, se van a crear estos bloques de órdenes. ¿Por qué? Porque se está diciendo que ahí se están abriendo nuevas operaciones, hay mucha liquidez, por ende se está inyectando dinero. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, un order block. ¿Por qué? Porque tenemos un rompimiento de estructura, ¿sí? Acá. Esto acuérdense, como nosotros le decíamos, vos, ¿sí? Vos. Hay otros que le pueden decir SDC, ¿sí? Porque sería como un cambio de estructura. Bueno, tenemos esto, después acá tenemos un nuevo rompimiento, ¿sí? Que ustedes van a decir, bueno, entonces, ¿cuál es el orden bloque que tengo que agarrar, ¿sí? Que utilizar? Les comento que tenemos esto, ¿sí? Por el momento vamos a quedarnos con esto. Estos que serían, nosotros los vamos a llamar orden block clásicos, ¿sí? Estos van a ser orden block clásicos. Blocks clásicos, ¿sí? ¿Por qué le decimos clásicos? Porque estos son los que pasan después de un rompimiento de estructura, ¿sí? Ahora vamos a tener los orden block, ¿sí? Orden blocks, ¿sí? En quiebre. Esta es una metodología que usa uno de mis mentores, ¿sí? Se llama orden block en quiebre. ¿Qué pasa? Cuando hay un rompimiento de estructura, ¿sí? Hay un movimiento alcista, ¿sí? Vamos a tener que el precio hace esto. ¿Cuál sería uno bien quiebre? ¿Sí? Bueno, para que ustedes sepan identificar, acá abajo, que sería el extremo de ese impulso, sería el order block clásico, ¿sí? ¿Cuál sería el bien quiebre? Es este OBI, ¿sí? Perdón, estoy diciendo mal. Sería así. Estaba explicando mal, perdón chicos. ¿Sí? Pues ahí nosotros, tomando el ejemplo de la tendencia alcista, ¿no? Venimos en una tendencia bajista, ¿sí? Por acá. Creamos un nuevo low. Bueno, al momento de crear este low, ¿sí? Que hay un rompimiento de estructura, tanto acá sería un OBI clásico, ¿sí? El orden bloque en quiebre sería un OBI clásico que se tenía que haber utilizado para seguir la tendencia en la cual iba rompiendo estructura, pero ¿qué pasa? Supera ese high o supera ese low. Entonces, ¿qué vamos a tener? Nosotros lo que tendríamos que esperar acá, que llegue hasta este punto, para que vuelva a distribuir por debajo. Pero ¿qué pasa? No pasa eso, lo que pasa es un rompimiento de estructura, pero hacia el otro lado. Esto es lo que nosotros catalogaríamos, ¿sí? Como choch. Que sería un choch, un cambio de estructura, ¿sí? Sería un cambio de estructura, ¿sí? Esto sería un cambio de estructura. ¿Qué pasa? O hay uno que dice choch. Vamos a ver así. Choch. Sería nuestro cambio de estructura, ¿sí? ¿Y qué esperaríamos? Un retroceso hacia este orden block que tenía que haber sido utilizado y que no fue utilizado. Eso nosotros los tomaríamos como orden block en quiebre, ¿sí? Entonces tenemos lo que serían los orden block clásicos, ¿sí? Que son creados después de un rompimiento de estructura, y el orden block en quiebre,
que nosotros lo vamos a utilizar en el momento que, por ejemplo, venimos en tendencia bajista, un higher low, un low low, un lower low, un higher low, un lower low, y creamos un high high. ¿Sí? ¿Por qué? Porque supera este high. Entonces creamos un higher low, ¿sí? un lower high, perdón, un alto más, un bajo más alto, que va a utilizar el orden block en quiebre y no el orden block clásico que se genera en este punto al haber un cambio de estructura, ¿sí? Y tendremos ese impulso alcista. Muchos lo pueden conocer como orden block. Hay otras personas en otras metodologías que lo utilizan, dicen que es la flip, es una flip zone, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Tenemos estos dos, ¿sí? Vamos a quedarnos con estos. Pero ¿qué pasa? En esta definición de orden block clásico, ¿sí? De orden block clásico, lo voy a poner así más al costadito, vamos a tener dos tipos de orden block clásico. Vamos a tener un orden block clásico externo, ¿sí? El externo, que es el extremo, extremo del principio de ese movimiento, y vamos a tener el orden block decisional, ¿sí? Entonces, en este orden block clásico, que tenemos dos tipos, ¿sí? Hay dos tipos de orden blocks clásicos, ¿sí? ¿Que cuáles son? Ahora se los voy a mostrar. Tenemos dos tipos, ¿sí? Vamos a tener el orden block externo, ¿sí? Que vamos a tener, por ejemplo, venimos bajistas, ¿sí? Vamos a crear un nuevo high, ¿sí? Vamos a seguir con este ejemplo. Vamos a tener un retroceso, ¿sí? Hacia este orden block y vamos a tener un nuevo impulso. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a tener eso mismo en este punto, ¿sí? Acá vamos a tener esto así. Bueno, ¿qué vamos a decir? Que el externo, ¿sí? Sería este, el del inicio del movimiento, ¿sí? Acá en este, por ejemplo, a ver, vamos a dibujarlo mejor. Vamos a tener este punto, vamos a tener este impulso, acá nos dejaría el orden block clásico, ¿sí? Acá nos dejaría el orden block clásico, y a veces las operaciones no llegan hasta el orden block clásico, que sería el externo, sino que hacen una estructura acá, por ejemplo, y a veces utilizan este, ¿sí? Este sería el decisional. ¿Por qué? Porque está después, justo después o antes, como le quieran decir, dependiendo, se crea después, pero está antes, en un momento a la hora de utilizar la operación, para usar el orden block. De la misma forma, por ejemplo, acá tenemos un cambio de tendencia, ¿sí? Y vamos a tener el externo, ¿sí? ¿Por qué? El externo sería este. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se crea el OB decisional, sería cuando hay un rompimiento nuevo de estructura, ¿sí? Y no llegó a utilizar el OB clásico externo, ¿sí? ¿Y qué pasa? Hace un nuevo rompimiento, por eso se crea ese OB, es un OB clásico pero es decisional, y vamos a tener un retroceso hacia esta zona, ¿sí? Para tomar un nuevo impulso alcista. Bueno, ya teniendo claros, ¿sí? Que es un orden block clásico que se genera después de un rompimiento de estructura, ¿sí? Se genera un OB que es una base, ¿sí? Muchas veces es una base en velas de 5 minutos, capaz que van a tener una base de 5 velas de 1 minuto, hasta que se genere el impulso. Eso lo podemos combinar y lo van a ver en el próximo video. Vamos a tenerlo bien quiebre, ¿sí? Que es cuando van creando nuevos lows o nuevos highs, ¿sí? Hace un cambio de tendencia, pero no llega a utilizar el OB clásico, sino que utiliza de forma contraria un OB que se utilizaba para seguir la tendencia anterior, ¿sí? Por ejemplo, acá veníamos en venta, se genera un OB externo de compra, ya que hace un cambio de tendencia, pero ¿qué pasa? El precio hace un retroceso hacia la zona donde está el OB en quiebre, que sería el OB que nos tendría que haber dado una venta para generar un nuevo low, para irse hacia el lado contrario de vuelta. Acá tendríamos, como ya dijimos, tenemos esos, y vamos a tener dos tipos de orden block clásico. Tenemos el OB externo y el decisional, ¿sí? ¿Cuál es el externo? Es el inicio del movimiento. El inicio del movimiento sería el orden block clásico, y externo, perdón.
y el que hace el inicio del movimiento hace un retroceso y genera un nuevo impulso, ¿sí? Sin tocar el orden block externo, sin tocarlo, y genera un nuevo rompimiento, ahí se está generando un OB decisional. Ustedes van a decir, ¿cuándo vamos a utilizar cada uno? Eso lo vamos a ver cuando tengamos que tener las confirmaciones, ¿sí? Cuando ya vayamos creando nuestra estrategia y la vayamos probando. Ahí vamos a saber bien cuál vamos a usar dependiendo de nosotros y nuestra estrategia. Bueno, arrancamos de vuelta. ¿Cuándo se genera el OB? ¿Sí? Cuando se genera el OB, vamos a tener nosotros, ¿sí?, que tener en cuenta este tipo de conceptos para que ustedes lo puedan saber. Siempre para el OB clásico, ¿sí?, y comúnmente siempre es la vela contraria. Por ejemplo, acá estamos en venta, va a ser la última vela en ventas antes del impulso que se genere alcista, ¿sí? Si nosotros tenemos un impulso alcista, bueno, nuestro OB va a ser la última vela con cuerpo, última vela con cuerpo bajista. Y si estamos alcista y cambia la tendencia para ir en ventas, va a ser la última vela alcista, ¿sí?, la última vela alcista antes del movimiento o el impulso que genere ese cambio de tendencia. Ahora se los voy a mostrar. Eso quería que lo tengan en cuenta y lo van a ver. Por ejemplo, nosotros acá vemos cómo vamos creando nuevos lows, ¿sí? Vamos creando nuevos lows, un retroceso, un nuevo low, un retroceso, un nuevo low. ¿Qué pasa? Se genera un cambio de tendencia. Ese cambio de tendencia, que nos deja una base, justamente como les digo, tomamos la última vela, ¿sí?, la última vela bajista, que sería esta, antes del impulso alcista, ¿sí? Obviamente esta vela está reaccionando a un OB de una hora, que lo tenemos marcado acá para que ustedes lo puedan ver bien, ¿sí?, que sería esta vela acá, ¿sí? Pero que si vamos bajando de temporalidades vamos a seguir viendo cómo hay otros OB dentro del mismo OB más refinado. Esto se llama refinar, ¿sí? Por ejemplo sería esta vela, este cuerpo. Si vamos a 15, seguramente también hacemos lo mismo. Entonces nos podemos quedar con esta, o hay otra metodología que nos quedamos con la que marca el movimiento. ¿Cuál es la que marca el movimiento? Sería esta o esta. Pero bueno, tomamos el OB clásico para ser más sencillo. Eso lo vamos a ver más adelante. Cuando vemos, ¿sí?, que llega, ¿sí?, que el OB, que llega ese OB en alta temporalidad, se genera un impulso en una temporalidad de 15 minutos, que genera un cambio de tendencia, hace un retroceso hacia ese mismo OB que estábamos viendo. Este es un OB de 15 minutos, pero vamos a 5 si lo vemos mejor, que sea hacia este OB que tenemos acá, hacia ese OB, lo toca, genera otro cambio de tendencia y entramos en compra. Eso sí es una confirmación que no lo van a entender ahora, pero se lo voy a explicar más adelante. Quiero que sepan eso. Por ejemplo, vamos a buscar otro, vamos a buscarlo en una hora, que va a ser más lindo. Por ejemplo, acá vamos a ver, acá, ¿sí? Por ejemplo, vemos cómo vamos creando, tenemos un cambio de tendencia, ¿sí?, con una vela que saca liquidez y genera un nuevo impulso. No tomamos este porque es un OB decisional, ¿sí?, es válido, sí, pero quiero mostrarles el externo. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Este OB que queda después del cambio de tendencia nuevo, porque un rompimiento de estructura que se genera acá, ¿sí?, superando ese high, que sería nuestro boss, ¿sí?, y vamos a tener un retroceso hacia esta zona, ¿sí?, para ir a crear un nuevo high. Es más, acá vemos que se genera un cambio de estructura y nos vuelve a crear un nuevo OB en esta zona, ¿sí?, en esa zona, para completar el movimiento que estamos esperando. Retroceso hacia esa zona, impulso, nuevo high, ¿sí?, un nuevo boss en esa temporalidad. Estamos viendo los OB clásicos. Por ejemplo, pasa que
Nosotros vemos que tenemos impulsos bajistas, ¿sí? Vamos creando nuevos lows. Esto fue una noticia, retroceso, impulso. Hacemos un cambio de tendencia, retroceso, impulso, ¿sí? Acá nos crea una base. Una base sería esta, ¿sí? Vamos a tomar esa como base, porque estas son muy chiquitas y nosotros dijimos que es la última vela con volumen. Entonces vamos a tener un retroceso hacia este OBI para generar un nuevo impulso, que se van generando OBIs decisionales. Acá para que ustedes vean este es un OBI decisional. Después acá tenemos otro, acá tenemos otro. Después eso lo vamos a ver con las confirmaciones que voy a utilizar. Pero por ejemplo utiliza este, porque pues se genera un impulso, un retroceso, un nuevo impulso. Entonces vamos a dejar este como OBI decisional. Al tener eso, nosotros vemos como el precio regresa hacia esa zona, ¿sí? Hacia esa zona que se creó un nuevo impulso para crear un nuevo alto, ¿sí? Para que ustedes vean que esas zonas son válidas y que siempre podemos marcar la última vela o la que define el movimiento. Vamos creando, acuérdense que el rango era cuando no creaban ni un nuevo high ni un nuevo low, ¿sí? Se mantenía siempre el mismo rango de precio. Entonces, ¿qué tenemos acá? Impulsos, ¿sí? Todos impulsos, como les dije, impulso alcista, con retrocesos, su debido retroceso, vamos a marcar los highs y los lows. Impulso, retroceso, ¿sí? Se genera acá, 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 y acá tenemos un cambio de tendencia, ¿sí? ¿Por qué? Creo un lower low, un higher low, un lower high, un high high, un lower high, un high high. Lo que pasa, se genera un cambio de tendencia. ¿Por qué? Porque rompe este bajo. Entonces al romper este bajo genera un lower low que nos está dejando una nueva zona de OBI, ¿sí? ¿Cuál sería? Esta. Acuérdense, la última vela alcista o la última vela bajista después del movimiento fuerte o hacia el lado contrario que genera el impulso. Tenemos un retroceso hacia esta zona y un nuevo impulso para liquear ese mismo low, ¿sí? Así que, chicos, aguarden un segundito. Ahora sí, retomamos. Quería estornudar, no quería que salga en el video. Nosotros vemos eso. Entonces, ¿qué tenemos? Un impulso alcista. Acuérdense del video de liquidez, el anterior, que si no lo vieron se los voy a dejar acá. Que después de un low o un high se cierran esas operaciones para tener un movimiento hacia el lado contrario. Nosotros acá vemos cómo viene a testear esta zona, este OBI, que es la última vela contraria, antes del impulso, perdón, para ir a testearla y distribuir hacia el lado contrario. Y acá podemos hacer exactamente lo mismo en diferentes pares, ¿sí? Así que, a ver, por ejemplo acá. Nosotros acá, este es otro par, ¿no? Para que vean que sirven índices en diferentes pares. Vamos creando nuevos saltos, ¿sí? Vamos creando nuevos saltos. Como vemos, vamos creando altos, 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 altos más altos. Entonces, ¿qué pasa acá? Se genera un movimiento fuerte. Marcamos esta vela, ¿sí? O si quieren marcar el cuerpo de la vela también lo pueden marcar porque es válido. Y vamos a tener un impulso hacia el otro lado. Que acá tenemos un cambio de tendencia. Vamos a sacar esto, sí. Tenemos un cambio de tendencia, que este sería nuestro boss, ¿sí? Nuestro choch, perdón. Nuestro choch, ¿sí? Para tener un cambio hacia el otro lado. Cuando vemos el cambio, obviamente es una operación que la podríamos haber dejado swing, ¿sí? Pero bueno, la idea es que ustedes sepan identificar cómo viene a testear para volver a utilizar y distribuir hacia el lado contrario. Que hizo por debajo de este low, distribuyó por debajo de este low. Así que esto quiero que lo hagan, chicos, que vean que es un concepto sencillo. O si quieren volvemos a donde estábamos antes. Bueno, pero tenemos esos movimientos. A ver si podemos encontrar alguna en quiebre.
Como tenemos esto B, ¿sí? Esto B que tenía que haber sido utilizado para ir en compra, ¿sí? Ya que crea un nuevo high, viene a testear la zona, lo rompe, lo utiliza esa misma zona de precio, pero ¿qué pasa? Pasa fuerte a través de esto B. Pero ¿qué pasa? Al pasar fuerte a través de esto B, se genera una reacción estúpida. ¿Y qué pasa? Hace un retroceso hacia esta misma zona, ¿sí? Podemos usar esa, podemos usar esta, para ir hacia el lado contrario. Y así sucesivamente. A ver si encontramos otra más. A ver. Quiero ver una que esté bien marcado, porque si no, no quiero mostrarles cualquier cosa que se lleve en un concepto erróneo. A ver, ¿dónde pasa una flip? Por ejemplo acá, ¿sí? Nosotros vemos como tenemos tendencia bajista, ¿sí? Se mantuvo en un rango, y genera un rompimiento de estructura hacia esta zona, ¿sí? Genera un rompimiento de estructura. Ese rompimiento de estructura nos genera esto B, ¿sí? Que es la última vela, ¿sí? Alcista antes de ese movimiento bajista por debajo de este low. Pero ¿qué pasa? El precio no vuelve a tocar esta zona, esto B, que sería el OB clásico, y genera un impulso alcista. Ese impulso alcista tiene un retroceso, pero ¿hacia qué zona? Hacia la zona del OB en quiebre. Entonces, una vez que la testea, ¿sí? Se genera esa flipzone, vamos a hacer un poquito más grande si se entiende mejor. Se genera esa flipzone para distribuir hacia el lado contrario. Para que vean, vamos creando un nuevo low, se mantiene en un rango, genera un impulso alcista por debajo de estos lows y por debajo de este mismo low también, donde nos deja este OB clásico, ¿sí? Que es este rojo de acá, este OB clásico de acá y este OB en quiebre en esa zona. Lo pueden ver mejor. El OB clásico que no fue utilizado, pero sí utiliza el OB en quiebre. Obviamente esto es en una hora, después ustedes lo pueden refinar mejor para tener un OB más certero. A ver si podemos refinarlo. O se nos va mucho. Creo que es acá, ¿no? Acá. Sí. Por ejemplo, acá. Un OB clásico. Y el OB en quiebre. ¿Sí? No llega a testear la zona del OB clásico, que sería el externo, porque es el que genera ese movimiento. Tampoco utiliza el OB decisional, que es el que al hacer ese retroceso chiquitito que hizo, no llegó a testearlo, pero sí genera un nuevo high. Pero que sí utiliza el OB en quiebre. ¿Cuál es el OB en quiebre? Es este. ¿Lo manipula? Sí, manipula ese low, pero después lo utiliza hacia el lado contrario. Estos son algunos de los ejemplos. Así que chicos, este sería el video de hoy, un concepto sencillo que no quería, acuérdense, refrescamos, OB clásico, tenemos dos. Tenemos OB decisional y OB externo. ¿Sí? El externo es el que genera el movimiento, el origen, y el decisional es el que, al hacer ese retroceso después de ese impulso que genera el OB externo, hace un retroceso, y ese retroceso genera un nuevo impulso sin utilizar ese OB, el OB externo. Entonces se genera el OB decisional, que genera un nuevo high. Aparte de eso, tenemos el OB en quiebre. ¿Cuál es el OB en quiebre? Vamos creando nuevos bajos, pero de repente se genera un impulso alcista. Ese impulso alcista genera un cambio de estructura, ¿sí? Al tener ese cambio de estructura, ¿sí? Voy a graficar acá. Al tener ese cambio de estructura, tenemos un retroceso hacia la zona del OB en quiebre, ¿sí? Hacia la zona del OB en quiebre y no hacia la zona del OB externo, para generar un nuevo cambio, un nuevo impulso alcista generando un nuevo rompimiento. Esos serían los dos tipos de OB, 3 en teoría, para que ustedes afinen eso. Y acuérdense, siempre es la última vela alcista o bajista después del impulso que genere. Antes, una vela alcista o bajista, vamos a ponerlo en rojo, con volumen, ¿sí? Con volumen, esto es volumen que tenga cuerpo, no que sea,
por así decirlo, una velita así, sino que tenga un impulso. Y ese impulso va a generar un nuevo rompimiento. Si no genera un rompimiento, ese impulso no genera OBI, ¿sí? Por ejemplo, a ver, para que ustedes vean. A ver, acá. Por ejemplo, tenemos esto. Vamos creando unos lows. ¿Y qué pasa? Genera un impulso alcista, ¿sí? Pero no causa un rompimiento, entonces este OBI no es clásico, no es válido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no rompe estructura. Si no rompe estructura, no lo podemos clasificar como orden block, ¿sí? No lo podemos justificar, no lo podemos clasificar, no lo podemos validar. Entonces, no sirve. Si no genera un rompimiento de estructura, no sirve. Así que nada, chicos. Acuérdense, vean el video de liquidez, de oferta y demanda y de estructura. Que esta es una de las cosas que ustedes van a combinar con estos conceptos. Bueno, chicos, esto sería el concepto de orden block. Espero que les haya servido, les haya gustado este video, les haya alimentado, ¿sí?, sus conceptos de trading o su forma de ver el trading, que nosotros vamos a manejar por bloques de órdenes. Esos bloques de órdenes se van a abrir justamente muchas órdenes, a veces órdenes institucionales, donde las instituciones financieras, bancos, cualquier cosa, fondos, abran operaciones, vamos a tener un movimiento fuerte. Después de ese movimiento fuerte vamos a tener nosotros un retroceso para generar esa tendencia hacia ese mismo lado. Entonces, chicos, si les gustó, por favor, primero que nada, compartan, denle me gusta, activen la campanita y suscríbanse, que es lo más importante. Suscríbete. Así que eso es lo de hoy. La clase, una clase sencilla, larga, ¿sí?, porque había que explicar bien los conceptos, con ejemplos claros, precisos. Así que, chicos, les pido por favor que sigan apoyando este video. Muchas gracias. Somos 75 suscriptores, es una banda, para mí es una banda. Estoy trabajando para conseguir un mejor material. ¿A qué decimos mejor material? Un nuevo micrófono, una posible cámara, para hacerlo de una forma profesional. Y así, aparte, lo importante, antes que me olvide, es el micrófono. Porque ya me lo tienen que entregar, porque vamos a empezar a grabar Psycho Trading. Entonces hay que tener esos conceptos si quiero que mi voz se escuche para todos ustedes, ¿sí?, se escuche mi voz. Y de la mejor forma. Así que, pero nada, chicos, por favor, de vuelta, suscríbanse, comentar porque sirve una banda eso para poder difundir el video. Dale me gusta, dale a la campanita, suscríbete y haceme saber si te gustó el video, si te sirvió. Si no entienden algo, escriben en el comentario, Marcos, no entendí esto, o me lo mandan por mail, en el mail que está en la descripción, no, sino en la descripción del canal. Me lo pueden mandar por ahí, yo le voy a estar contestando. Si quieren, armamos un grupo de Telegram completamente gratuito, donde ustedes van a poder mandar su tarea y yo mismo se las corrijo. Así que nada, chicos, les mando un beso. Más que nada es para decirles eso, el aprecio que les tengo, cómo me están apoyando, que sigan viendo el video, lo sigan compartiendo, sigan aprendiendo, sigan estudiando, sigan mandando su tarea. Y nada, Marquito los quiere. Así que de vuelta, cuídense, los quiero.